Jaime Sea, candidato a la alcaldía de Lima por el PPC, nos acompaña esta tarde. Vamos a conversar con él, por supuesto, sobre los planes que tiene de llegar a la alcaldía de Lima, pero también de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? El paro de transportistas, la puesta en marcha del Corredor Azul y los 11 puntos y los 11 compromisos de la candidata a alcaldesa expuestos el día de ayer. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ayeyami, Casiani, Pamela, muchas gracias. Gracias. Estoy muy bien, gracias por la invitación. Bien, Jaime, el desencuentro entre la Municipalidad de Lima y la Municipalidad del Callao continúa y parece que en ninguno de los dos lados va a dar su brazo a torcer. Tú que eres regidor de la Municipalidad de Lima, ¿qué ha pasado con estas mesas de trabajo? ¿Qué ha pasado con la puesta en marcha del Corredor Azul? Yo creo que primero no se le dio la importancia a la necesidad de un trabajo coordinado entre ambas municipalidades. Esto no viene de ahora, viene de mucho antes, incluso de más allá de esta administración. Entonces, si realmente se quería hacer una reforma, esto implicaba necesariamente un trabajo coordinado con el Callao e incluso con Huarochirí, porque también Huarochirí tiene algunas concesiones de rutas. Entonces, lamentablemente no se le dio la importancia y creo que han iniciado este proceso menospreciando la necesidad de esta coordinación. Ahora, ya a pocos meses de terminar una gestión, no se puede trabajar, digamos, y lograr una mesa de trabajo que permita un trabajo articulado. En mi opinión, yo creo que lo que siempre hemos hablado, y hace unos meses atrás hemos suscrito incluso un convenio, todos los candidatos, de esta famosa autoridad única, en la que, en mi opinión, tiene que intervenir el propio Ministerio de Transportes, porque cada autoridad local va a querer tener la preeminencia. Claro. El alcalde de Lima porque dice que es el alcalde de Lima, de la capital, el alcalde de Callao porque es el alcalde de Callao. Permíteme una acotación. Sí. Entonces, ¿es cierto lo que dice la señora Millán, que no se les convocó, que no se tomó en cuenta sus reclamos o sus demandas? Más allá de que hayan convocado o no hayan convocado, porque luego la gerente de desarrollo urbano, digamos, desmiente, pero más allá de eso, lo que justamente es no había una voluntad, en mi opinión, no había una voluntad de trabajar, porque siempre el tema de la autoridad única ha estado planteado desde antes. Entiendo. Entonces, y esa autoridad única no puede ser solamente con los representantes de los gobiernos locales, provinciales, sino también tiene que intervenir otras entidades como el Ministerio de Transportes y en todo caso quien tenga la responsabilidad de coordinar de esta autoridad única debe ser una autoridad eminentemente técnica. Y hasta incluso dirimir, ¿no es cierto? Exactamente, que esté por encima de los intereses y de los apetitos políticos que cada administración pueda tener. Eso es parte de tu plan en caso llegaras a la alcaldía en el tema del transporte. ¿Qué debería ocurrir con el Corredor Azul? Porque yo digo, quienes piensan que aquí ha habido un ánimo electorero con la puesta en marcha del Corredor Azul, la verdad es que yo creo que si esa fue la intención de la alcaldesa Susana de Verán, le está saliendo el tiro por la culata porque la cosa está bien accidentada, ha sido la puesta en marcha. ¿No? Y creo que no hay que confundir, aquí hay que separar las cosas. El tema de la protesta de hoy día y de algunos que han querido aprovechar, efectivamente ahí había, y eso hay que rechazar. Yo rechazo cualquier tipo de aprovechamiento de la situación, pero eso no nos quita señalar de la manera más objetiva que este corredor, primero, no responde a ningún criterio técnico. Efectivamente, como regidor, nosotros hemos recibido un informe del señor Guerra García hace 20 días aproximadamente, y en ese informe nos señala, entre otras cosas, que recién en esta prueba de esta marcha blanca que le llaman, recién están haciendo el estudio de demanda, es decir, para saber qué cantidad de pasajeros van, digamos, pasan por ese corredor. O sea, este informe admite lo que dice la señora Millán. Entonces la señora Millán lo que dice es cierto, que no se hizo un estudio de demanda. No existe, no existe. Previo. Previo, no existe. Por lo tanto, por lo menos está ahí en los documentos que nos ha presentado el propio señor Guerra García en el Consejo. Entonces, no responde a ningún criterio, a un estudio realmente, y por eso no saben cuántos vehículos necesitan. Por eso es que empezaron en 40 vehículos primero, luego 55, después ahora están llegando a 100, creo, porque no saben exactamente qué es lo que se requiere, cuántos pasajeros necesitan y cuál es la frecuencia de esos pasajeros. ¿Qué debe ocurrir? ¿No? ¿El Corredor Azul debe seguir en marcha? ¿Debe suspenderse su funcionamiento? Los corredores son importantes, son necesarios, siempre y cuando respondan a un sistema.
Lo que no nos ha dicho nunca la señora Villarán es cuál es el sistema de transporte que está planteando para la ciudad. Y en ese sentido nosotros sí tenemos el sistema planteado, que además no estamos inventando. Está planteado ya en un estudio de hace varios años que la cooperación japonesa lo hizo, y parte de eso incluso está aprobado. Ya en Decreto Supremo 059 del año 2010 están aprobadas las 6 líneas de metro. Y esas son las líneas estructuradoras del transporte masivo. Y sobre eso se tiene que tejer la red de transporte terrestre vía buses, con corredores, con vías normales, con corredores troncales, integradoras, como quieran llamarle, pero sobre la base de esas líneas de metro que se van a hacer. Hoy día ese corredor, para decirte solamente una cosa, no tiene ninguna conexión ni articulación, por ejemplo, con el metropolitano, cuando debiera tenerlo, si no, no tiene sentido. Pero dicen que a partir del lunes ya empiezan a funcionar las rutas alimentadoras. Eso dijeron hace 15 días igualmente, ¿no? Y no está funcionando. Entonces... Cuando hablas de las vías de metro, ¿es metro en superficie o metro subterráneo? De acuerdo a lo que digan los estudios técnicos. En algunos casos, por ejemplo, la línea 3, entiendo yo, en algunos casos recomienda que debe ser en superficie, en elevado, y otras por la topografía en sí, tiene que ser subterráneas. ¿Y esa qué inversión demandaría y en cuánto tiempo veríamos el tema del metro, de estas líneas de metro funcionando? Porque asumo que es una tarea titánica y que 4 años de gestión no va a ser suficiente para verlos operativos. Digamos, de las 6 líneas tenemos una que funciona ya, que es el tren eléctrico. El tren eléctrico. Y otra que está ya por empezar, que es la línea 2. Entonces, y la línea 2 tiene más o menos 3 años y medio a 4 años para culminar todo entre en funcionamiento todo el tramo, y en 2 años entrará en funcionamiento una parte, ¿no es cierto? Entonces, las otras 4 líneas, la 3 está en estudio ahora mismo, y las otras, entonces, en una administración creemos que por lo menos otras 3 líneas más deberían iniciar en ejecución. De tal forma que la 6ª línea, digamos, puede entrar en ejecución, la construcción, en una segunda administración, sea quien esté. Claro. Pero en 2 periodos, vale decir, en 8 años, consideramos que debería estar funcionando las 6 líneas de metro. Ese debe ser el objetivo. Ahora, el financiamiento. El financiamiento nosotros, primero hay que decir que la gestión de Castañeda Locio se sacudió del tema de los metros y se lo entregó o se lo devolvió al gobierno central. Y por eso está en el Ministerio de Transportes, por eso está en manos de Proinversión el tema de los metros. Pero como gobierno local tenemos que hacer incidencia para que esto no se pare. Este proceso, digamos, de estudios y licitaciones de los metros tienen que hacerse y entender, y que el gobierno central tiene que entender que en Lima no solamente es la capital del Perú, sino está una tercera parte de la ciudad, y por lo tanto recursos del gobierno central, del Estado central, tiene que invertirse en estos proyectos bajo las modalidades que sean iniciativas privadas o las alianzas público-privadas. Ahora, en ese plan de las 6 líneas de metro, ¿dónde quedarían los corredores de la alcaldesa Susana Villarán? Los corredores justamente tienen que rediseñarse. Nosotros el año 2010... cuando se postuló con Lourdes Flores, estaban planteados 23 corredores justamente sobre la base de estas 6 líneas. Es decir, los corredores tienen que cumplir una función de articulación, de alimentación a los... De vías de mayor envergadura. Exactamente, a los metros, a los trenes, ¿no? Entonces, parte de esta línea, por ejemplo, no corresponde a ninguna de esas líneas alimentadoras. Entonces, hay que rediseñarla, hay que estudiarla con paciencia. No se trata de decir, a ojos cerrados, esto no vale, pero sí tiene que responder a un estudio técnico. Por otro lado, también, en mi opinión, por ejemplo, no había necesidad de cortar las rutas. Es decir, la ruta empieza en Alcázar y termina en Miraflores. Una ruta corresponde a un corredor. No debería ser así, sino sencillamente las rutas que venían, por ejemplo, de San Martín de Porres o que venían del RIMAC, podían continuar con esa ruta, continuar por toda la avenida Arequipa, o sea, por todo el corredor hasta su destino. Entonces, lo único que había que empezar lo que sí se hizo bien es cambiar el régimen empresarial. Claro. Eso sí está bien, y luego cambiar unidades grandes en vez de estas unidades pequeñas. Con eso se hubiera aliviado tranquilamente y no hubiéramos tenido este problema que está pasando hoy día la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, con esos argumentos, lo que ocurriría de llegar a la alcaldía es que se suspendería la ruta azul hasta llegar digamos, a establecer este nuevo esquema de los grandes corredores viales. Yo creo que lo que hay que hacer es
obviamente, para suspender, primero hay que tener la propuesta acá, porque tampoco vamos a suspender y decir acá no pasa nada, claro, ¿no? Entonces, y regresar veremos a lo ahí, entonces lo que hay que es corregir, reitero, el diseño, revisar también el sistema de contratación, porque hay muchos empresarios que se están quejando, los que forman parte, digamos, de este sistema se vienen quejando, por un lado, y los que han sido excluidos también, porque dicen, y efectivamente desde siempre han presentado sus quejas de que los procesos de licitación y las convocatorias han tenido varias irregularidades y que incluso estarían presentando demandas al respecto, ¿no? Ahora, ayer la alcaldesa presentó, bueno, la candidata por diálogo vecinal presentó un plan de 11 puntos, 11 compromisos, en el que habla de la creación de villas olímpicas, 40 villas olímpicas, 40 bibliotecas, 6 nuevos parques zonales, construir la vía olímpica panamericana, terminar la construcción de Río Verde, en fin, una serie de compromisos. ¿Qué te ha parecido?